Buenos días. Jueves 2 de abril vamos a entregar el reporte y nuevas medidas que se han tomado para el día de hoy. Tal como lo escucharon de parte del Ministro de Salud, vamos a entregar el reporte que se cierra a las 21 horas del día anterior. El día de hoy me acompaña el jefe de la Defensa Nacional, general Jorge Jaque, el Seremi subrogante de Salud, don Manuel Elizondo, y también el día de hoy va a estar con nosotros el Seremi de Transporte para entregar importante información sobre los servicios y las medidas que se están tomando en transporte. Señalar que en nuestro país, y tal como lo dijo el ministro, tenemos 3.404 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 373 fueron informados durante el día de ayer hasta las 9 de la noche. En nuestra región de O'Higgins, y hasta las 21 horas del día de ayer, debemos informar que tenemos 6 nuevos casos en nuestra región, por lo cual la cifra oficial total llegó a 32 casos positivos de COVID-19. Paso a detallar los nuevos casos. El caso número 27 corresponde a un hombre de 38 años de la comuna de Rancagua. Se atendió en la clínica Red Salud el día martes 31. Informar que respecto a las primeras indagaciones epidemiológicas hechas, indican que se habría contagiado en la región metropolitana y él se encuentra en su domicilio haciendo cuarentena en buen estado de salud. El caso 28 es una mujer de 17 años de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, que fue diagnosticada el día de ayer y se encuentra en buen estado de salud haciendo cuarentena en su domicilio. El caso 29 es un hombre de 48 años de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, que fue diagnosticado en la misma comuna el miércoles 1 de abril y se encuentra en su domicilio en buen estado de salud realizando la cuarentena. Informar que este caso, según las investigaciones, habría sido contagiado por el primer caso de San Vicente. Y el caso número 30 es una mujer de 46 años, también de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, que fue diagnosticada el día de ayer y también se encuentra en cuarentena en buen estado de salud en su domicilio. Quiero recalcar que los casos 28, 29 y 30, es decir, las 3 personas de San Vicente de Tahuatahua, son núcleo familiar, viven bajo el mismo techo y uno de ellos habría sido contagiado por el primer caso de San Vicente informado los días anteriores, lo que nos permite tener una trazabilidad y tener claridad. Así que lo importante, volver a recalcar, es que tenemos que cumplir las cuarentenas de las personas diagnosticadas para evitar que aumente el contagio. El caso 31 es una mujer de 24 años de la comuna de Olivar. Se atendió en el hospital de Coinco. Su diagnóstico es con fecha del día de ayer, 1 de abril, y también se encuentra en buen estado de salud en su domicilio realizando la cuarentena. Este caso es familiar del primer caso de Olivar señalado en días anteriores. Y por último, una mujer de 24 años de la comuna de Machalí, que se atendió en el Hospital Clínico Fusat y fue diagnosticada también el día de ayer. Está en cuarentena en su domicilio, en buenas condiciones de salud. Y señalar que este caso es una viajera que venía desde Colombia, que llegó al país hace un par de semanas. Respecto al estado de salud, por lo tanto, de las 32 pacientes de nuestra región, podemos decir que 7 de ellos se encuentran hospitalizados, 2 personas continúan con pronóstico reservado, que están en la clínica Isamédica de Rancagua, y las otras 25 personas están cumpliendo su cuarentena con buen estado de salud en sus domicilios. A modo de resumen, informar que, por lo tanto, nuestros 32 casos están de la siguiente forma: Rancagua 8 casos, Machalí 7 casos, San Fernando 4 casos, Quinta de Tilcoco 2 casos, Chimbarongo 2 casos, Placilla, Requinoa y Rengo con 1 caso,
San Vicente de Tahuatahua 4 casos y Olivar 2 casos. Respecto al tema de los exámenes, importante informar que en la región ya se han realizado 679 muestras, lo que demuestra un aumento importante en los exámenes, de los cuales 171 se encuentran pendientes, menos que el día anterior, lo que se grafica básicamente en la cantidad de exámenes que está haciendo el hospital regional, en los cuales ya han realizado 236, a un promedio de 40 por día. En temas de orden público, que va a informar en detalle el general Jaque, informar que se mantiene cerrada la Cuesta Echada, y los controles preventivos en Litueche y Rapel de Navidad. Y como medida adicional, que explicará el jefe de la defensa, se ha determinado el cierre de la ruta I-45 con acceso a las termas del Flaco. Además, continuamos con los controles de identidad y de acceso a distintos sectores de la región, como son en Puente Negro, en Pichilemu, en Halcones de Marchihue, y puntos de control también en Paredones, en San Vicente y 2 en Santa Cruz. Muchas gracias. Buenos días. Puedo hacer presente desde el punto de vista del resguardo del orden público. Las últimas 24 horas, particularmente en la noche, no se registraron ningún tipo de delito que pudiera poner en riesgo a la población de la sexta región. Particularmente me refiero a un hecho de connotación regional y nacional. Por lo tanto, durante la noche anterior, podemos decir fehacientemente que el resguardo del orden público se ha materializado y ha tenido los efectos que esta autoridad de la Defensa Nacional que habla ha querido plasmar, ha querido que se ejecuten, que finalmente se realicen. Y de esa forma velar por la salud de todas las personas y resguardar el orden público, porque insisto, quien habla va a tomar todas las herramientas que da la ley con el objeto de mantener el resguardo del orden público y no dejar impune aquellos hechos de violencia que pudieran finalmente, insisto, producir una especie de conflicto del punto de vista del resguardo del orden público y finalmente la salud de las personas. Porque eso es lo más importante, la salud de las personas. Del punto de vista del comportamiento de la población con el toque de queda, podemos decir que tuvimos 38 personas conducidas. De las 38 personas, en su mayoría, 35 fueron por la falta de no acatar el toque de queda, 2 robos en lugares no habitados que fueron objeto, digamos, de aprehensión de parte de las policías y un ebrio. Por lo tanto, en términos generales, podemos decir que el comportamiento de la sexta región continúa siendo acatando la norma, acatando el toque de queda. Le puedo dar la tranquilidad a la población de la sexta región diciendo que el resguardo del orden público está logrando los efectos, se ha mantenido y por lo tanto está segura la población. Con respecto al tema del cierre de la ruta I-45 hacia las termas del Flaco, he resuelto que sacar el decreto correspondiente con el objeto de cerrar esta ruta en atención a que ya objetivamente en esas dependencias no hay personas, salvo las personas de seguridad y de mantenimiento. Y de esa forma resguardar y tomando todas las medidas con el objeto de ir aplanando la curva, evitar el contagio de este flagelo del COVID-19. En función de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de la sexta región, podemos decir que continuamos realizando y dando la cobertura a la autoridad sanitaria, particularmente acá en Rancagua, terminal de buses, rodoviario y el metro tren, la estación del tren particularmente, dándole la cobertura de seguridad con los medios de las fuerzas de orden y seguridad. Eso por un lado. Y los puntos de chequeo, los checkpoints, en los cuales finalmente estamos controlando la cuarentena, como ya todo el mundo ya lo sabe, y el desplazamiento que no se produzca desde un domicilio particular y habitual a una segunda residencia. Vuelvo a insistir en el llamado
de no desplazarse este fin de semana y, por supuesto, con mayor razón, no desplazarse para Semana Santa, porque vamos a controlar y al controlar vamos a realizar el procedimiento. El procedimiento, sin duda alguna, es notificar al Ministerio Público. El Ministerio Público, en función de sus facultades, debe tomar las medidas pertinentes. Por lo tanto, van a ser controlados. Particularmente me refiero al sector hacia el litoral. Eso es cuanto puedo informar. Muchas gracias. Buenos días. Desde la Seremi Salud podemos informar y, bueno, complementar la información que ya dio el señor Intendente. En relación al aumento de 6 casos que tuvimos reportados el día de hoy, este número no nos puede llevar a sacar conclusiones, la verdad. Como indicaba bien el señor Intendente, estos nuevos casos están muy relacionados, por ejemplo, con los casos que se reportaron el día de ayer. Son grupos familiares denominados clúster, viven bajo el mismo techo, entonces no existe la posibilidad de que tengan una multiplicidad de contactos tan grande que ponga en riesgo a la población, porque el control es de mayor facilidad en el caso de que sean grupos acotados de personas. Lo otro que quería destacar es la ejecución de la campaña de vacunación de influenza. Nos estamos acercando mucho al 90% de ejecución del programa. Recordemos que este empezó hace aproximadamente 2 semanas. Las vacunas que han llegado, las remesas que han llegado al Ministerio se han ido repartiendo a las distintas comunas. A mediados del mes de abril llegarían las últimas unidades para completar la población objetiva. Por tanto, también da la tranquilidad a la población de que el programa de vacunación se está ejecutando de manera correcta. También es importante determinar y informarle a la población que, bueno, atendido el tiempo transcurrido, ya han habido personas que han salido de sus cuarentenas. Tenemos un número de 50 personas, inclusive hay muchas de estas personas que trabajan y nos han solicitado la emisión de certificados que desde la Seremi de Salud que acrediten que ya salieron de la cuarentena obligatoria. Obviamente se le hace la consulta de si han presentado síntomas durante estos días y no han presentado síntomas, por lo tanto estas personas ya saldrían de las cuarentenas. Principalmente se trata de personas que son contactos estrechos de personas contagiadas. Y por tanto también dar una señal de normalidad. La región no estamos en una situación crítica. Sabemos que esto se nos van a ir presentando nuevos casos. No sabemos si la curva se va a mantener, pero como les decía, no podemos sacar conclusiones de los nuevos 6 casos de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Desde la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones de la región de O'Higgins, informar el estado de los servicios de transporte en la región. En el caso de los buses interurbanos, mantienen una capacidad en la región aproximadamente del 8%, con salidas periódicas hacia Santiago, pero con una frecuencia reducida. En el caso de los servicios de transporte mayor, prestado con microbuses en el sector urbano como también rural, en la región operan aproximadamente en el 40% de su capacidad de flota, prestando los servicios también con normalidad, pero con una reducción en sus frecuencias. Así también en la modalidad de taxis colectivos, tanto urbanos como rurales, ellos se encuentran operando en un porcentaje aproximado del 20%, con frecuencias también reducidas y ajustadas también a lo que es la demanda de estos servicios. Ese ha sido al menos el comportamiento del sistema de transporte público en la región. Se ha ido acomodando también a la demanda de pasajeros que hoy día se observa y se mantienen los servicios con continuidad en todas sus modalidades. Respecto a la coordinación que se nos ha solicitado realizar a raíz de la petición que ha realizado nuestro intendente Juanma Ferrer y la autoridad sanitaria de la región, se ha coordinado con las administraciones de los terminales O'Higgins de características interurbanos, tener un punto de control sanitario aleatorio, el cual se encuentra realizándose entre las 9 de la mañana hasta las 13 horas aproximadamente,
junto con un punto de control sanitario también en el terminal rodoviario, el cual además se concentra todas las comunas de la provincia de Cachapoal, en Rancagua, y también se realiza un punto de control sanitario en ese sector, como también a contar de hoy se encuentra operativo también un punto de control en la estación de Metrotren y también en las otras estaciones intermedias de Metrotren que están al llegar a Rancagua. Eso es lo que podemos comunicar desde la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de O'Higgins. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es para el general. Tenemos información de que el alcalde de Pichilemu solicitó la suspensión de los deportes acuáticos. Queremos saber si esta solicitud ya llegó hacia ustedes y de ser así, ¿qué respuesta se le va a dar al alcalde de Pichilemu? Ya, con respecto a la solicitud del alcalde de Pichilemu de suspender los deportes acuáticos, ya lo primero que tengo que decir que la autoridad tiene los objetivos ya planteados, que es protección a la vida, particularmente la salud, normal funcionamiento, producir el menos daño posible y el derecho de todos, particularmente en el resguardo del orden público. Ese es el marco del plan estratégico nombrado por el Supremo Gobierno. Ante esa situación, quien habla ha resuelto que no va a cerrar, o mejor dicho, no va a clausurar o prohibir los deportes náuticos. Lo que sí se está haciendo, y finalmente es lo más importante, es que primero las personas eviten la aglomeración, mantengan el distanciamiento social y se laven las manos. Ese es el decálogo que hay que realizar desde la propia responsabilidad individual. Eso es lo primero. Segundo, en las playas, y particularmente en Pichilemu me consta, yo hice un reconocimiento personalmente, no hay no hay derechamente una avalancha de turistas que estén en la playa. Tengo registro fotográfico y eso es así, y le doy la mayor tranquilidad a toda la población de la sexta región y particularmente a la población de la provincia de Cardenal Caro y específicamente el sector de las playas, Pichilemu. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Control de identidad. El control de identidad, porque recuerdo que todas las personas tienen que hacer y guardar y ejecutar la cuarentena, porque si no lo hacen, y en el control de identidad indica que son personas que debieran estar ejecutando esta acción, si no lo hacen finalmente, están cometiendo delitos. Y por lo tanto, se le informa al Ministerio Público con el control de identidad de cuarentena. Y también se le hace control de identidad con las fuerzas de orden, estoy hablando particularmente a toda la región, y específicamente a las personas que están en la playa. También se hace control de identidad porque hay que determinar de dónde vienen, porque hay una prohibición del desplazamiento de domicilio principal a una segunda vivienda. En consecuencia, para aplanar la curva, evitar los contagios, punto uno, es responsabilidad de todos nosotros. Eso es lo primero. Y segundo, yo como autoridad estoy realizando estas actividades de control que le acabo de decir, por lo tanto, no estoy en la línea de suspender los deportes acuáticos. Muchas gracias. La segunda pregunta tiene que ver con los controles sanitarios implementados en el terminal rodoviario y Metrotren. La pregunta es, ¿por qué controles aleatorios y no controles fijos donde se pueda medir la temperatura y controlar a todas las personas que vengan, bien sea de la región metropolitana o de otros sectores, en varios horarios, sino solamente en horarios establecidos? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que la definición del control aleatorio tiene que ver con la posibilidad de disposición de recursos, ¿ya? Y por otra parte, si bien se indica que es un aleatorio, la verdad es que ha bajado tanto el flujo de pasajeros que llegan particularmente al terminal O'Higgins que la verdad es que lo definimos como aleatorio, pero está siendo bastante completo por lo que me informaba el jefe del Departamento de Acción Sanitaria, porque los flujos son bajos, son
creo que del orden de un 10-15%, ahí el Seremi de Transporte me podrá corregir. Hay líneas de buses que no están operando y por lo tanto los controles están siendo bastante completos. Ahora, ¿por qué los horarios? Bueno, tiene que ver un poco con optimizar la utilización de recursos y con abarcar no solamente el terminal O'Higgins, sino que también el rodoviario, donde también se produce circulación de personas hacia zonas que tienen casos confirmados. Y por tanto también podríamos detectar ahí alguna situación que podríamos derivar a centro de salud para que se le haga el control que corresponda. Aquí, como todos los días traigo preguntas de varios medios, aquí preguntan si están previstos controles sanitarios en otros terminales de la región, en el de San Fernando, Santa Cruz, Pichilemu, San Vicente, Rengo. Sí, efectivamente, los tenemos considerados. La medida no sería completa si es que no abarcáramos otras ciudades, otras provincias de la región. También tenemos planificado esto, extenderlo. Como primeros días, entre ayer y hoy día hemos estado en la ciudad de Rancagua, pero sí tenemos planificado controlar otros terminales. También consultan qué pasa con las 50 personas que cumplieron su cuarentena, que si pueden volver a hacer su vida completamente normal. Exactamente, pueden volver a su vida normal. Esas personas en general son personas que no cursaron la patología, cumplieron el periodo en el cual, si la hubieran contraído, debieran haber desarrollado la enfermedad. No obstante, también estas personas nos pueden informar en caso de que presenten algún síntoma, caso en el cual podrían entrar de nuevo a la situación de estar en cuarentena. Y una persona que hizo la enfermedad y la supera, ¿también puede volver a, cómo es el proceso de volver a la vida normal de una persona? Eso depende de la gravedad con la que haya cursado la enfermedad. Las indicaciones son de eventualmente extender el periodo de cuarentena para aquellas personas que hayan cursado la enfermedad con dificultades. En el caso de que la sintomatología haya sido leve, la persona, una vez terminado el periodo, puede reanudar su vida normal. Otra consulta tiene que ver con la trazabilidad de los últimos casos. Hay algunos que al principio eran evidentes y hay algunos de los últimos que no están claros. ¿Eso trae a lo mejor algún cambio en la estrategia de manejo? Todos los casos que tenemos la trazabilidad. Todos están con los contactos identificados y todos los casos sabemos por la entrevista epidemiológica que se hace, y ahí también insto a las personas que eventualmente se contagien a que nos digan la realidad de los movimientos que tuvieron esos días que se le hace la consulta, porque esto no es que nosotros tengamos un GPS para identificar a cada persona. El equipo de epidemiología le hace una entrevista a las personas contagiadas. De acuerdo a esa entrevista, obviamente, cuál es su entorno familiar, su entorno laboral, movimientos que ha tenido en el país o hacia el exterior. En base a esa entrevista se puede determinar quiénes son los contactos estrechos, ubicarlo, darle la indicación de cuarentena. Entonces también las personas, lo ideal es que nos digan la realidad de su situación. Nosotros entendemos que a veces las personas pueden no acordarse de qué han hecho en los últimos días. De hecho, nos ha ocurrido, me han informado, que personas después de algunos días nos indican, oye, sí, estuve con esta persona. Se contacta a esta persona, se le da la indicación de cuarentena. Esa es la forma en la que se trabaja esto. Tiene mucho que ver con la responsabilidad social de las personas, la comunicación que nos hagan de su situación de vida y de sus relaciones. Así se terminan los contactos. ¿Y lo mismo de dónde viene el contagio de la persona positiva? Sí, claro, sí tenemos trazado eso. Algunos de los casos son personas que han viajado al extranjero, otros casos son personas que la han traído de la 9ª región, de la región metropolitana principalmente. Tenemos todos los casos ubicados y hay grupos de personas que tenemos ubicadas que están cursando la patología y que, no sé, viajaron al extranjero todos juntos, o son grupos familiares en que se contagió uno que trabaja en la región metropolitana y se desplazó después a nuestra región, que vive acá, y contagió, por ejemplo, a un hijo, a una hija. Tenemos todos esos datos. En la unidad de epidemiología de la Seremi hay una pizarra donde está graficado un mapa con los casos, tiene los nombres, están las vinculaciones entre las personas, tenemos todo eso desarrollado. ¿Se prevé que en algún momento, si esto sigue creciendo, pueda llegar a que no se haga esa trazabilidad tan clara? Efectivamente, o sea, desde el punto de vista epidemiológico es una situación que puede darse. Puede darse que perdamos la trazabilidad y que ya tengamos casos que se han denominado autóctonos y que no sabemos de dónde vienen. Pero hasta el momento, para darle una tranquilidad a la población, tenemos trazabilidad de los casos que están presentes en la región. Las otras preguntas son para el general Jara. Buenos días.
General, con respecto al cierre de la ruta a Terma, Sí, a Terma el Flaco, sí, la I-45. la I-45, que normalmente en invierno está cerrada esa ruta, pero no hay ningún tipo de control, entonces alguien puede igual pasar. Ahora van a haber controles. Sí, señor. ¿Y qué sucede con las empresas que están más al oriente del corte de la Rufina, que son las hidroeléctricas? No, van a tener el permiso que puedan circular sin inconveniente. Se me perdió la otra pregunta. Perdón, que bueno, mientras ve la otra pregunta, sí, les recuerdo, y lo quiero volver a reiterar, el plan estratégico del gobierno considera los 4 factores, y los 4 factores: proteger a la vida de las personas, normal funcionamiento, producir el menos daño posible. Entonces, tenemos que mantener, y finalmente, por supuesto, el derecho de todas las personas, particularmente en función del resguardo del orden público. Entonces, siempre se están tomando esas medidas en función de estos 4 factores. Y también preguntan si, dada la llegada de la Semana Santa, si estos controles se van a acentuar, especialmente hacia las rutas costeras. Sí, señor. Sí, señor. Y qué buena la pregunta, porque aprovecho también de decir lo siguiente. Tranquilidad a la población de la sexta región. Los controles están puestos, están distribuidos y están planificados y ejecutándose en lugares que son conceptualmente estratégicos, es decir, van a anular esos puntos, la concurrencia particularmente en función del litoral. Por lo tanto, alguna idea de tomarse un puente, alguna idea de cerrar o restringir el libre tránsito por parte de las personas, la gente civil que no tiene atribuciones, yo les pido que esa idea la dejen a un lado, porque primero la autoridad está tomando los resguardos para que protejamos la salud de la población. Eso es lo primero. Y segundo, no tienen atribuciones para cortar un camino y por lo tanto están fuera del marco legal, que por lo demás hay que proteger los derechos de todas las personas, manteniendo el resguardo del orden público. Por lo tanto, hago ese llamado, por favor. Muchas gracias. Nos consultan con el estado también de los terminales rurales, que no necesariamente terminales O'Higgins. Sí, con respecto a la situación de los terminales, en la región se encuentran operando en su gran mayoría, a excepción del caso del terminal de San Vicente de Tahuatahua, el cual no se encontraría prestando servicios, pero sin embargo los servicios de transporte público igual se están realizando desde la vía pública. Hay una coordinación para que efectivamente esos servicios se sigan prestando de esa forma. Hay una coordinación con el municipio en el cual se acordó, digamos, la medida por un tema de evitar la aglomeración de personas en ese terminal en particular. El otro terminal que hoy día tampoco se encuentra operativo es el terminal de la empresa Buses Tacoa en Las Cabras, el cual también pertenece, digamos, en ese caso a una empresa privada y ellos han efectuado el cierre de ese terminal y también la suspensión temporal de las salidas con prestación de servicio hasta Santiago, que es el servicio que ellos hacían desde ese sector. Comentar lo siguiente, no obstante, en el caso del terminal de San Vicente igual se sigue prestando servicio desde el terminal de la empresa Galgo Bus. Han compartido también el terminal para tener el servicio operativo. ¿Está previsto el cierre de algún otro terminal, por lo menos en estos días? Mira, acá y es importante señalar, bien lo destacaba el jefe de la Defensa Nacional y también en su momento lo dijo nuestra primera autoridad, nuestro intendente Masferrer. Hoy día hay que tomar las medidas con bastante conciencia, ¿no es cierto? Y también sin salirse del marco de las atribuciones. Yo creo que eso es un primer llamado.
a la responsabilidad. Por otra parte, hay municipios que están tomando algunas acciones que son tendientes también a mejorar la situación y las condiciones en las cuales hoy día se encuentran los terminales. Por ejemplo, el caso también, doy el caso, por ejemplo, del terminal acá en Rancagua, donde por una parte el esfuerzo de los privados, que son la administración de los terminales, se encuentran haciendo sanitización de estos terminales y también en lo externo hay apoyo también del municipio efectuando sanitización de estas dependencias. Entonces, el llamado también a la autoridad es, en la medida de lo posible, a colaborar también a sanitizar y poder poner en operación estos servicios, porque igual hay mucha gente que requiere de los sistemas de transporte público para poder trasladarse a sus hogares, ¿no es cierto?, y tener acceso y movilidad a los principales centros que hoy día son de interés, tanto sus trabajos, los centros, por ejemplo, de acopio como supermercados, farmacias, y eso hoy día tiene que mantenerse. La cadena logística debe funcionar y los servicios de transporte público deben estar operativos para que esa gente pueda realizar sus cometidos. Y también nos consultan sobre el estado del transporte hacia Santiago, pensando que igual hay gente que tiene que trabajar todos los días en la región metropolitana y que vive acá. Sí, al respecto, comentar que el servicio de buses interurbanos, reitero, se encuentra operativo. Hoy día la cantidad de flota ha disminuido cercano al 8%, pero sin embargo se encuentran servicios disponibles a través de buses prestados hacia Santiago, ¿no es cierto?, el servicio de Rancagua a Santiago, y también existe la alternativa de Metrotren, que se encuentra operativa incluso desde las 6 de la mañana, también con salidas directas hacia Santiago. Hoy día ambas posibilidades de conectividad se encuentran operando y están disponibles para la ciudadanía para que puedan hacer el traslado a través de estos medios. ¿Y la situación de los buses hacia Pichilemu, especialmente pensando en los checkpoints que están puestos en la ruta? Nosotros nos hemos puesto a disposición de la autoridad sanitaria ese viable y efectivo de que se van a ir ampliando los puntos de control sanitarios que comenzaron e iniciaron el día miércoles, y vamos a ir apoyando, ¿no es cierto?, y generando las coordinaciones para que se sigan ampliando. Nuestra idea como gobierno regional es poder aportar seguridad a las personas y entregarles también esa capacidad de transporte tan necesaria que hoy día es requerida. Nosotros nos vamos a coordinar, como siempre, con las autoridades pertinentes, en este caso la autoridad sanitaria, para disponer de estas capacidades que se encuentren operativas y que también la ciudadanía, por supuesto, vea y verifique que se están realizando estas acciones sanitarias necesarias para poder combatir este virus. Muchas gracias. Acá nos consultan si está contemplado en algún momento el cierre, a lo mejor no de comunas, pero sí a lo mejor de barrios, cuarentenas a barrios específicos. Sí, quiero unirlo con otra pregunta que salió. Esta es una estrategia nacional que nos va a permitir a todos juntos tomar las mejores decisiones y salir de esta pandemia. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno ha trabajado en lo que se ha hablado siempre desde una cuarentena progresiva. Por lo tanto, esas medidas están consideradas en caso que sea necesario. Recién preguntaban, por ejemplo, el tema de la trazabilidad de los casos. En nuestra región, los 32, y lo dijimos particularmente porque hoy día tenemos 3 solo en San Vicente, son de un núcleo familiar, está completamente trazado, y así los 32. Ahora, efectivamente, como ha ocurrido en otras regiones, en otras partes del país, puede llegar un minuto en otros países que se pierda la trazabilidad de acuerdo a la cantidad. Y ahí se tienen que tomar medidas más grandes. Cordones sanitarios, cuarentenas específicas por lugares, y esos pueden ser barrios, comunas, provincias, incluso la región. Por eso se habla del tema progresivo, pero yo aquí quiero insistir en eso. Para no llegar a una medida así, que va a afectar profundamente lo que dijo el general respecto a los derechos de libre circulación, los derechos de la persona de poder también trabajar, hacer sus cosas. Hay que comprender eso, que tenemos que unir todos los criterios para tomar las mejores decisiones. Para evitar eso, llegar a esas medidas que sí están contempladas, repito, en caso que sean necesarias, lo fundamental es que mantengamos la trazabilidad y que mantengamos
el número bajo que tenemos en la región. Ustedes lo saben, uno lo puede ver, obviamente no es una competencia con otros, pero se ve en la realidad lo que está ocurriendo y nosotros probablemente el número bajo, que incluso lo dijo hoy día el ministro, con las palabras textuales que dijo O'Higgins, se mantiene en un nivel muy mínimo de nuevos enfermos, se debe a la responsabilidad de nuestros vecinos. Entonces yo les quiero hacer el llamado a cada uno de los que está aquí escuchando. Si cada uno cumple lo que estamos haciendo, que las personas contagiadas y sus contactos se mantienen en las cuarentenas, y si la gente se sigue quedando en las casas, lo máximo que pueda, vamos a tener un número bajo y que va a poder ser manejado. Ahora, obviamente están contempladas las otras medidas en caso que eso no sea así, pero insisto, está en nosotros que podamos evitar eso y podamos mantenerlo tal como lo estamos manteniendo, porque hay que ser claro, no hay ningún sistema en el mundo, país, región, que tenga todas las condiciones en el caso que todos nos lleguemos a contagiar. Los recursos son limitados, por lo tanto necesitamos que se mantengan las medidas y particularmente que las vayamos cumpliendo. Yo quiero volver a insistir, vamos a ser muy duros y claros en los que incumplan las medidas también. Las fiscalizaciones con el servicio, con la Seremi Salud y la PDI continúan. Tenemos 2 personas querelladas. El día de ayer nuevamente encontramos a 2 otros infractores. Ellos sí estaban con cuarentena preventiva, así que por lo tanto sí arriesgan un sumario sanitario y una multa y se les va a aplicar. Y vamos a seguir fiscalizando porque lo fundamental es que mantengamos a estos pocos contagiados que tenemos en la región completamente aislados y completamente en cuarentena. Ya lo señaló el general Jaque, que nadie tiene atribuciones para cerrar caminos ni tomarse puentes, pero nos señalan acá colegas que sí hay información de que hay algunas comunidades que se estarían organizando para hacer cierres, especialmente hacia lugares donde no han habido casos. ¿Qué se va a hacer ante esta situación? Lo primero es volver a insistir que esto lo tenemos que hacer todos juntos y nos salvamos juntos. Que alguien crea que por cerrar o por tomar una medida puntual va a evitar que llegue, por ejemplo, el virus a una comuna, es poco real cuando hablamos de un virus que viene del otro lado del mundo, de China específicamente, que ha contaminado más de 200 países, que hoy día va a terminar con más de 1 millón de contagiados a nivel mundial. Entonces hay que tomar decisiones pensadas, ordenadas, coordinadas. Y en ese sentido sí se establecen puntos específicamente para evitar que vengan de lugares de contagio masivo, lleguen a la región y para eso están estos puntos. El llamado a la comunidad es que confíen en el trabajo que está haciendo particularmente el jefe de la defensa con los equipos de seguridad. Estos números que tenemos no son al azar, tienen que ver porque está funcionando y que confíen. También quiero hacer un llamado porque por algo esas personas no tienen las atribuciones. ¿Por qué no las tienen? Porque no tienen el conocimiento para saber dónde se hace el corte ni la forma de hacerlo. Y el ejemplo fue el problema que tuvimos en Lituecha hace un par de días, donde un grupo de vecinos liderados por un concejal que no saben dónde hay que hacerlo para evitar un accidente, en qué momento hay que hacerlo, llegó y por su cuenta cortó un camino. ¿Qué logró? Un accidente con 3 heridos que iban a proveer un supermercado que necesitaban víveres para las personas en determinada comuna. Por eso esto se hace coordinado, por eso se hace ordenado y el llamado es para eso. Sabemos que siempre hay personas con temor, que creen que hay que tomar medidas extra, que a veces no son tan precisas y útiles, pero sí llamarles a decirles que las autoridades, el gobierno, el ejército están trabajando en eso y estamos tomando las medidas necesarias para esta etapa de la pandemia. Entonces, este llamado igual hay una toma de caminos, ¿cómo se va a interactuar con eso? El gobierno ha sido muy claro en ese sentido. 2 antecedentes. El primero es la querella que presentamos nosotros contra el concejal y los vecinos, producto que lesionó a vecinos, les provocó herida y podría haber provocado algo mucho más grave. Y la segunda, el antecedente que dio el ministro del Interior el día de ayer, en que presentó una querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 2 alcaldes incluso y vecinos. No podemos permitir que autoridades que no tienen las facultades ni las atribuciones tomen decisiones que no son las adecuadas. Ahora, yo sí creo, eso sí, que las autoridades de nuestra región, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, se van a seguir comportando y coordinando y trabajando como lo han hecho. Yo quiero destacar eso, porque también tenemos una realidad distinta a lo que ocurrió en otras regiones.
Aquí los alcaldes hacen solicitudes, se les explica, algunas cosas se toman, otras no. Pero yo no podría decir que tengo alcaldes irresponsables, por ejemplo, que han hecho algún decreto o alguna decisión de ese tipo. Y yo creo que esa es la forma también, precisamente para que sigamos trabajando. Así que espero que sea así el espíritu. Gracias a ustedes.